I guess. I don't know. I got this to you yesterday. Si pueden tomar sus himnarios por favor y abrirles a la canción número 4, el himno número 4, Yo canto el poder de Dios. Y vamos a ponernos de pie, todos de pie por favor, vamos a cantar el himno número 4, Yo canto el poder de Dios. Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, por este día tan lindo, el Día de las Madres, Señor, en que nosotros queremos reconocer a las madres, a nuestras madres, a toda mujer que sí es madre. Y damos gracias, Señor, por tu palabra y por el reconocimiento que nosotros tenemos de tu palabra, de las mujeres virtuosas, y las celebramos el día de hoy. Y todo esto damos gracias en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir los himnarios. Bueno, ahí estamos abiertos al número 5, ahí en el otro lado de la página. El himno número 5. Vamos a cantar Fuente de la Vida Eterna. Himno número 5, Fuente de la Vida Eterna. Piedad
el momento que vamos a recibir los anuncios de la iglesia. Todos los días todos los días domingos a las 10 de la mañana servicio, tenemos escuela dominical. Ahora a las 11 tenemos servicio de predicación. Y los días sábados a las 10 tenemos el ganar almas, o sea, el evangelismo. Nos reunimos todos en el auditorio principal. Recibimos un mensaje de aliento para que nosotros nos podemos animarnos para ir y a predicar el evangelio a toda criatura. El evangelismo es parte de lo que es la gran comisión en que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros, la responsabilidad de predicar el evangelio a toda criatura, ir a todo el mundo, enseñar a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todas las cosas que Dios nos ha mandado a nosotros. Este 16, el domingo, vamos a comenzar con el avivamiento. Vamos a tener el predicador especial que va a venir a predicar para nosotros. El servicio, claro, que va a ser en inglés, pero todos quedan bienvenidos. Los días lunes, martes y miércoles 17, 18 y 19 vamos a tener aquí a las 6 en la sala de convivios cena aquí en la iglesia, y a las 7 vamos a seguir con el avivamiento, con la predicación que viene del predicador, el evangelista John Hamlin, que va a venir a predicar con nosotros. Claro, el día domingo que viene a las 11 vamos a tener el servicio en español aquí, en esta misma hora, en este mismo lugar, y sería de bendición para todos que pueden acudir. Otro anuncio, que sí, hoy es el Día de las Madres. Felicidades para las madres que están. Bueno, Diana, en el futuro, si Dios quiere, te vas a casar con un hombre piadoso, vas a tener hijos, entonces, si Dios quiere, va a ser madre también, entonces felicitaciones con anticipación. Eso es todo para los anuncios ahorita. Vamos a seguir nuestro próximo himno. Si abren sus seminarios, por favor, al himno número 408. Vamos a tener la ofrenda. No vayamos a olvidar lo que es la ofrenda. John Davis, si podría venir, por favor. Vamos a recibir la ofrenda y luego después de eso vamos a cantar el próximo himno. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por el día de hoy. Damos gracias que nosotros tenemos la oportunidad y privilegio para poder hacer trabajo tuyo, Señor. Damos gracias por los almas que nosotros vimos salvos el día de ayer, que salimos para poder predicar el Evangelio, Señor. Pedimos, por favor, que los fortalezcas en el espíritu de tu poder, para que ellos vengan bajo convicción, para que vengan a la iglesia, para ser edificados por la predicación de la palabra. Pedimos, por favor, oramos nosotros para estas ofrendas que vamos a recibir ahora en tu nombre, Señor, para que nosotros, recibiendo de tu bendición, podemos volver a bendecir a la congregación, para que nosotros podamos seguir haciendo el trabajo que nos has llamado a hacer. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí vamos a cantar un himno más, el himno número 399. El himno número 399, si podemos abrir ahí el himno número 399. Segura mi esperanza está. Himno número 399. Segura mi esperanza está. Jesús será mi protección, la roca de
ahora sí llegamos al momento que vamos a recibir lo que es la predicación de la palabra. Si pueden abrir sus Biblias, por favor, vayan conmigo en sus Biblias a 1 Corintios, capítulo 10. No, perdón, no es cierto que hoy es el Día de las Madres. Vayamos, por favor, a Proverbios, capítulo 31. Proverbios 31. Y eso que hoy en la mañana yo estaba trabajando diligentemente en terminar el mensaje que tenía yo planeado. Estamos en la serie de 1 Corintios y decía yo, pues hoy sí va a ser 1 Corintios 10, pero dándome cuenta de que sí es Día de las Madres y quería yo entregar un mensaje para Día de las Madres, algo especial. Entonces llegó el momento que el Señor me agarró el corazón y me puso así un freno y dijo, no, para acá a este lado, mijo. Baje para acá a este lado. Estamos ahí en Proverbios, capítulo 31, y vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre, para que tengamos el contexto, y vamos a entrar después en el mensaje. Proverbios, capítulo 31. Palabras del rey Lemuel. La profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis votos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los hijos afligidos. Dad licor al desfallecido y el vino a los de ánimo amargado. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mudo y el juicio de todos los que están destinados a la muerte. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende el derecho del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un navío de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña de fruto de sus manos. Ciñe de fortaleza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que su ganancia es buena, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos toman la rueca. Extiende su mano al pobre y tiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino, y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se regocijará en el día postrero. Abre su boca con sabiduría, y la ley de misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, y llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas de sus hechos. Hermano David, si podrías orar por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Señor, por todo. Jesús. Amén. Estamos ahí en Proverbios capítulo 31 y el versículo en donde quiero tener el enfoque es donde la Biblia dice en versículo 25, fuerza y honor son su vestidura y se regocijará en el día postrero. Abre su boca con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y el título del mensaje es La madre virtuosa considera los caminos de su casa.
La madre virtuosa considera los caminos de su casa. Aquí en el Proverbios 31 nosotros vemos un ejemplo, lo que se conoce famosísimamente como la mujer virtuosa. Y es interesante para ver que estas palabras vienen de la madre del rey Lemuel. Ahora, hay mucha especulación que dice que el rey Lemuel es el Salomón. Sabemos que este Proverbios fue... que el rey Salomón es el autor de los proverbios, pero hay mucha especulación de que este proverbio 31 sería la madre de Salomón que le está instruyendo a él, o podría ser una esposa de Salomón que le está intentando instruir a el rey Rehoboam o Roboam, el hijo de Salomón. Pero sabemos que aquí vienen palabras sabias porque son de la palabra de Dios. Dice, palabras del rey Lemuel en versículo 1, la profecía con que le enseñó su madre. Entonces, ese ejemplo de la mujer virtuosa, la mujer ideal, conforme a lo que dice la Biblia, ese es exactamente, es un ideal, es algo que nosotros, si una es mujer, uno quiere alcanzar a ser mujer virtuosa siguiendo este ejemplo. Ahora, nadie es perfecto. Sabemos que no soy perfecto yo, ustedes no son perfectos, nadie somos perfectos, porque somos seres humanos y nosotros cometemos errores. Todos somos pecadores, pero nosotros buscamos en la Biblia ejemplos de cómo nosotros deberíamos hacer y cómo nosotros queremos alcanzar a ser. Versículo 2, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis votos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. Ahora, nosotros vemos aquí que esta madre ama a su hijo y le está guiando a él a buscar a una mujer piadosa, una mujer virtuosa. Aquí nosotros vemos qué son las características, que es una mujer trabajadora, que es una mujer que no, es una mujer piadosa, es una mujer que sigue en pos de Dios. Dice que es cuidadosa de su familia. El título del mensaje, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que cuando ella consume algo, no lo está haciendo simplemente para consumirlo, sino que lo está haciendo como un galardón por lo que es que ella ha trabajado, lo que ella ha ganado. Es algo merecido. Ahora, ¿qué es lo opuesto de una mujer virtuosa? Eso es muy importante ahora hoy en día, porque hoy en día, en esta sociedad que nosotros vivimos y realmente a través del mundo, lo popular no es para ser una mujer virtuosa. Conforme a lo que se ve en la tele, conforme a lo que se ve en las películas, conforme a lo que se escucha en la música, no es popular para ser una mujer virtuosa. Dirían que esa sí es de antaño, dirían que esa es ya pasado de moda. Pero cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia, vemos que es bueno para ser mujer virtuosa y es malo para ser lo opuesto. Si guardan lugar en Proverbios 31 y vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7 sería exactamente lo opuesto a lo que es una mujer virtuosa. Y vamos a leer simplemente lo que dice la Biblia y vamos a ver la comparación. Proverbios capítulo 7, la Biblia dice, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces ahora nosotros vemos que comienza casi igual diciendo hijo mío, pero aquí no le está explicando lo que es la mujer virtuosa, sino que ahora empieza a hablar de la mujer extraña. Dice ahí en versículo 5, de la extraña que ablanda sus palabras. Versículo 6 nos dice ¿por qué? Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa. Al atardecer, ya que anochecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, y he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Ahora, ¿esta es una mujer piadosa?
Claro que no, dice que está vestida como una ramera. Bueno, sabemos que es una ramera, uno podría decir que es una prostituta. Y cuando uno piensa de una mujer vestida de prostituta, ¿cómo podría imaginar que está vestida? Anda con una falda bien corta, anda así con tacones bien altos, a lo mejor trae pero mucho maquillaje, labial así muy exagerado, a lo mejor está demostrando demasiado piel que debería de mostrar. O sea, la Biblia habla de eso y dice que una mujer debería de vestirse de una manera muy modesta, de una manera muy respetable, de una manera piadosa. Pero seguimos aquí en el capítulo 7, en el versículo 10, vamos a leer eso otra vez. Y he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. O sea, esta es una mujer, de otro modo podríamos decir, esta es una mujer callejera. Y uno se escucha en su país que cuando habla de una mujer y dice que es una mujer de la calle, una mujer callejera, trae consigo un cierto tono, ¿no? Que uno va pensando en lo que es una mujer de la noche, una mujer de mala fama, una ramera, una prostituta, y eso es lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Dice en el versículo 12, unas veces está afuera, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Dice que está por todas partes, menos su casa. ¿Qué es lo que vimos de la mujer virtuosa? Dice que ella sí queda en casa trabajando y cuidando de su familia. Ella considera los caminos de su casa, hablando de su familia. Versículo 13, y trabó de él. ¿Quién es el él? Pues leímos hace ratito, decía que hay uno que es simple, hay uno que es falta de entendimiento, hay uno que básicamente nosotros hoy en día, en nuestros términos, diríamos que él es un ignorante, es uno que no sabe, es un... sería un poco duro para decir que es un idiota, pero es una persona que sí está faltando de conocimiento, de entendimiento. Versículo 13 dice, y ella trabó de él y lo besó y con descaro le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Con adornos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Ahora, esto sabemos que es algo bastante peligroso, primero porque es un muchacho, un joven que es falta de entendimiento, él no conoce lo que son las advertencias que vienen de la palabra de Dios y por lo tanto él va a caer a la trampa en el momento que se presenta. Él no lo sabe todavía, pero esta mujer que se ha presentado básicamente es una trampa venida de Satanás por él. Y ella suena que es una mujer piadosa, está hablando de votos, está hablando de cumplir con lo que tenía que hacer, pero vemos que ella viene y de la nada le besa. Ahora sabemos, si preguntamos, ¿es bueno o es malo? Por los del mundo sería bueno, pero para nosotros, del pueblo de Dios, eso es algo malo. Porque ya leímos en 1 Corintios 5, 1 Corintios 6, 1 Corintios 7, que es bueno para un hombre no tocar mujer. Y es bueno para evitar, de hecho la Biblia dice que deberíamos de huir de la fornicación. Pero parece que ese es el objeto de esta mujer, para atrapar a este joven y para atraerlo y para cometer la fornicación con él. Seguimos ahí, dice en versículo 18, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Sabemos que eso está mal porque la Biblia dice que nosotros que deberíamos de ser sobrios. Entonces eso de embriagarse, aunque sea de amor, digamos, como ella dice amor, sabemos que eso está malo. Versículo 19, dice, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Sabemos que esta no es una mujer piadosa, esta es una mujer vestida de ramera, esta es una mujer, ahora ya no se trata de fornicación, ahora se trata de adulterio. Se trata de adulterio y ese sí es uno de los 10 mandamientos, algo que todo el mundo debería de saber, si no ya lo sabe, que está mal. Y eso es algo que al mundo ahora hoy en día no le importa. Lo del adulterio, el mundo ahora hoy en día lo ve como que es algo normal, que es algo que no hay problema. De hecho, hay muchos que van a fanfarronear diciendo de que yo lo hice así, yo lo hice así, cuando aquí la Biblia dice claramente que es pecado y que es malo y que se debería de reprender. Seguimos ahí con la mujer callejera, ahí en el versículo 20 la Biblia dice, la bolsa de dinero llevó, hablando de su marido, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió
con sus muchas palabras suaves, lo sedujo con la salamería de sus labios, se fue en pos de ella luego, como va el buey al degolladero, o como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su hígado. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las palabras de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los hombres más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que desciende a las cámaras de la muerte. Ahora, ya vimos que es la mujer virtuosa, ya vimos que es la madre o ama de casa virtuosa, y ahora ya vimos quién es la mujer de la calle, quién es la mujer con atavío de una ramera. Y vemos cuál es que la Biblia dice de la mujer virtuosa y de la mujer de la calle. Entonces, vamos a ver rapidito a través de la Biblia algunos ejemplos de lo que uno podría considerar buenas madres y lo que podría considerar malas madres, y vamos a ver qué es entonces la consecuencia por lo mismo. Vamos por favor a... Aquí lo tengo. Josué capítulo 13, por favor. Josué capítulo 13. Josué capítulo 13. Vamos a examinar a tres personas. Vamos a comenzar con un personaje en la Biblia que se conoce como Absalón. Ahora, de la nada, de la cabeza, podríamos pensar y recordarnos de Absalón. ¿Fue un tipo bueno o fue un tipo malo? Fue un tipo malo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver algo de la influencia. O sea, sabemos que el rey David tiene algo de responsabilidad por lo que salió, pero también la Biblia dándonos una pista a por qué el hijo del rey David, Absalón, fue del carácter que fue. Estamos ahí en Josué capítulo 13. Josué capítulo 13, versículo 13. La Biblia dice: mas a los gesuritas y maacatitas no echaron los hijos de Israel, sino que los gesuritas y los maacatitas habitaron entre los israelitas hasta hoy. Ahora me preguntan, hermano Sean, ¿por qué estamos aquí en Jueces y por qué estamos leyendo de los gesuritas y maacatitas y por qué estamos leyendo de las conquistas de los hijos de Israel en la tierra de los filisteos? Bueno, esa tiene una historia, esa tiene un trasfondo. Si vayan por favor conmigo a 1 de Samuel, capítulo 27. 1 de Samuel, capítulo 27. Vamos a ver qué es lo que tienen los gesuritas. 1 de Samuel, capítulo 27. 1 de Samuel, capítulo 27. Vamos a ver el versículo 8. La Biblia dice: y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas y gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban la tierra desde tiempos antiguos, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto. Entonces, vemos que ahora sí es tiempo del rey David. Vimos en el Josué capítulo 13 que los hijos de Israel no habían derrotado a los gesuritas y a las macatitas como debían de haber hecho. Simplemente pararon ahí el ataque, pararon ahí, se acamparon y parece que quedaron satisfechos. Dice aquí que David se levantó, lo que fue la misión de antes, y invadió ese lugar de Gesur. Entonces, estamos viendo la historia que se va creciendo. Vamos adelante a 2 de Samuel, capítulo 3. 2 de Samuel, capítulo 3. Ahora, sabiendo que Gesur y los gesuritas eran de los filisteos, podemos imaginar que eran personas buenas o personas malas. Malas, pues los filisteos, a través de toda la historia de la Biblia, vemos que los filisteos eran enemigos de los hijos de Israel. Vemos que David quiso levantar con la conquista, con la derrota de los pueblos filisteos que Dios había mandado a sus padres, y simplemente lo quiso hacer, pero cayó una trampita. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 3. 2 de Samuel capítulo 3, comenzando en el versículo 1, la Biblia dice: y hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Nosotros recordamos cuando sucedió esto, cuando Saúl se levantó en contra de David y hubo pleito entre ellos. Seguimos ahí en versículo 1. Pero David se iba fortaleciendo
y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón de Ahinoam, jezreelita. Vamos a notar que David tiene hijos de varias diferentes esposas, lo cual si cuando leemos la Biblia damos cuenta de que sí es pecado, que no debía de haberlo hecho, pero él sí lo ha hecho, porque es ser humano, él comete errores, él cometió pecado. Vamos a ver cuál es el resultado. Siguiendo ahí en el versículo 3, dice, y su segundo, Keleab, de Abigail, la esposa de Nabal, el carmelita. El tercero, ¿quién dice ahí? Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de ¿dónde? Rey de Gesur. El cuarto, Adonías, el quinto, Cefatías, etcétera, etcétera. Pero nosotros vimos desde el principio en Josué que los gesuritas eran amistades o enemistades con los hijos de Israel. Enemistades, eran enemigos de los hijos de Israel. Vimos que en 1 de Samuel, David levantó la espada en contra de los filisteos, en contra de los de Gesur, y los conquistó, pero vemos que hay evidencia de que no los conquistó a todos, y no los mató a todos. Si ese fuera el caso, él no se pudo haber casado con una mujer de Gesur, una mujer gesurita, y de ahí es donde nació su tercer hijo, Absalón. Ahora, ¿qué fue lo que resultó con Absalón? Vayamos adelante a 2 de Samuel, capítulo 14. 2 de Samuel, capítulo 14. 2 de Samuel, capítulo 14, vamos a ver el versículo 37. No hay un 37, me equivoqué de mi nota, perdón. Segundo de Samuel, capítulo 14. No, me equivoqué en mi nota, perdón. Segundo de Samuel 13, perdón. Segundo de Samuel 13, versículo 37. Un capítulo atrás. La Biblia dice, mas Absalón, esto sí fue cuando Absalón había rebelado en contra de David y hubo trastorno en la casa de David por el pecado que él había cometido. Dice ahí en el versículo 37, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y después que Absalón huyó, se fue a Gesur, estuvo allá 3 años, y el rey David deseaba ver a Absalón, porque ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Ahora, hay rebelión en la casa de David. Vemos que esta rebelión ahora viene por causa de Absalón. Sabemos que David había cometido el pecado de acostarse con la mujer ajena, con Bathsheba, gracias. Y la cosa es que eso sí, por eso mismo vino castigo sobre su casa. Pero ya estaba listo, ya estaba lista la rebelión por suceder, porque David había cometido no solamente el error de cometer el adulterio con esta mujer, sino que también se había casado con varias mujeres, cuando Dios dijo desde el principio no fue así, que debería de ser un hombre, una mujer en matrimonio, y los hijos deberían de venir desde ese matrimonio. Vemos aquí el tercer hijo, Absalón. David lo tuvo con una mujer gesurita, una mujer de la tierra de los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? No habla bastante sobre la influencia que la mamá, Maaca, de Absalón, tuvo sobre su vida, pero en el momento de que se presenta la oportunidad para Absalón a intentar robar al reino, se presenta y él agarra el momento, él agarra la oportunidad y se rebela en contra de su padre. ¿Por qué será? Pues yo creo que esto indica dónde estaba su corazón. Dice que cuando Absalón huyó, no se fue a otro lugar con algunos otros piadosos, no se fue con algunos otros del el reino de Israel, sino que se fue con su abuelo, Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, sabiendo de que su madre era de ahí, entonces su abuelo era de ahí, y de ahí, de los filisteos, tenía Absalón su influencia. Entonces nosotros podemos ver cómo es que le crió su madre simplemente por las obras que él tuvo después del hecho. La Biblia diciéndonos, sin decirnos cómo es el papel de una madre en la vida de uno. Vayamos por favor al libro de Segundo de Reyes.
Segunda de Reyes, capítulo 21. Ya vimos la influencia que la mamá, Maaca, tuvo en Absalón. Vamos a ver ahora otra influencia de otra mujer sobre su hijo. Si nosotros hiciéramos un estudio a través de todo el libro de los reyes, todos los libros de los reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, vamos a ver algo muy interesante. De hecho, antes de que vayamos, quédense ustedes ahí en Segunda de Reyes 21, voy a leer algunos ejemplos para ustedes de los libros de los reyes, para que nosotros vayamos a ver qué tan frecuentemente la Biblia nos menciona esto. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26, ustedes quédense ahí en Segunda de Reyes 21. Primera de Reyes 11, 26, la Biblia dice: Asimismo, Jeroboam, hijo de Nebat, efrateo de Seredat, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. En Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 21, la Biblia dice: Y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. 41 años tenía Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió en todas las tribus de Israel para poner ahí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Primero de Reyes, capítulo 15, versículo 2, la Biblia dice: Reinó 3 años en Jerusalén, hablando de Jeroboam, rey de Abiam. Comenzó a reinar sobre Judá, reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom. Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes 22, 42. Y era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silí. Ahora, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Vamos a ver otro ejemplo de esto. O sea, estamos viendo de que a través de todos los reyes, los libros de los reyes, estamos viendo cuando comienzan a reinar los reyes, qué es lo que hacen durante su reino, cómo es que mueran y quiénes son sus madres. Vamos a ver esto en Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 1. La Biblia dice: 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Efsiba. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Ahora, ¿por qué sería que él hizo esta clase de cosas? O sea, él es un rey del mismo linaje del rey David. Entonces, ¿por qué es que Manasés está cometiendo estas cosas? Bueno, sabemos que en la historia de Judá habían reyes buenos y reyes malos. Yo creo, por haber leído esto a través del libro de los reyes, libro de las crónicas, que cada vez que mencione el nombre de la madre de alguien, un rey en particular, es porque nosotros deberíamos de saber y darnos cuenta de que las madres tienen una influencia en la vida de un hijo o hija, y le podría influenciar para ir así o asá, de una manera u otra manera. Entonces, de otro modo, ¿por qué la Biblia lo mencionaría? O sea, cada cosa que se pone en la Biblia no es por accidente, no es incidentalmente y no es una coincidencia, sino que se pone ahí a propósito. Seguimos ahí en el versículo 5. Dice de Manasés: edificó altares para todo el ejército del cielo en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante de los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Ahora, ese sí está mal, ese es malísimo. Y por algún milagro al final de su vida, Manasés se hace las cosas correctas con Dios, y la Biblia dice que Dios detiene el juicio que va a traer en la nación
Y luego él sí trae el juicio a la nación de Judá en ese entonces, pero dice que lo hizo por Manasés, que él derramó mucha sangre inocente en la tierra de Judá. No podemos decir que todo es por culpa de la madre, pero yo lo encuentro interesante de que la Biblia menciona siempre una y otra vez quién es la madre del rey que viene al trono. Vamos a ver otro ejemplo de esto, 2 de Reyes capítulo 22. 8 años tenía Josías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 31 años, y el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adadías de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ahora, ¿cómo es posible que este Josías pudo haber sido un buen rey después de Manasés un mal rey? Pues tiene que ser que la influencia vino de su madre. ¿Y por qué no es coincidencia de que dice el nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaías de Boscat, y después de eso, inmediatamente después de eso, habla de que si hizo bien o de que si hizo mal? Y ese es el patrón que nosotros vemos a través de los libros de los reyes. Menciona primero la mamá, cómo es su nombre, de dónde viene, y luego menciona de que si el rey hizo bien o si hizo mal en los ojos de Jehová, hablando de la influencia de la mujer piadosa que cuida su casa y que tiene gran influencia a sus hijos, enseñándoles y instruyéndoles en la manera de Dios, una manera bíblica, una manera piadosa. Vamos a ver otro ejemplo más. Vayan conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, a Hechos, capítulo 16. Al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Podemos ver que la madre podría tener una buena influencia o tener una mala influencia. Y podría ser, o sea, que el padre está bien, el padre está mal, pero ¿quién es la que más influencia a los hijos para servir a Dios o para no? Pues vemos en la Biblia que la mamá, la madre, es la que tiene más tiempo cuidando a los niños, cuidando a los bebés, criándoles y instruyéndoles en las cosas para bien o para mal. Estamos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 1, la Biblia dice: después, hablando de los viajes del apóstol Pablo y el evangelismo que él hizo en la Biblia, Hechos capítulo 16, versículo 1, la Biblia dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. Entonces, otra vez, la Biblia nos da un ejemplo de uno que se llama Timoteo, diciendo de que su padre era griego. Ahora, diciendo de que él es griego, es igual a decir que él es un gentil, que él no es creyente. En la Biblia nos hace un punto para decirnos que su madre es una mujer judía creyente, o sea, es una mujer salva, es una mujer que conoce al Señor Jesucristo, es una mujer que le está influyendo a su hijo por las cosas de Dios. Dice, a cambio, pero su padre era griego. Nos deja saber que él no era creyente, que no era de Dios, que él era del mundo. De todas maneras, versículo 2, de daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Como pasaban por las ciudades, les entregaban los decretos que habían sido ordenados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Así que las iglesias eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día. Entonces, aunque este joven, Timoteo, era hijo de griego, pero también hijo de judía creyente, su madre fue una que le influyó bastante en la vida de Timoteo. Tanto de que el Señor Dios le usó con el apóstol Pablo para poder confirmar a las iglesias, para llevar a cabo el trabajo de Dios, para servir al Señor. ¿Por qué? Por la influencia de una mujer piadosa que consideró los caminos de su casa. Vamos a ver un poquito más de Timoteo en su vida. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Ahí en Hechos es donde vemos que el apóstol Pablo conoce a Timoteo, pero vamos a ver qué tan gran rol Timoteo tiene en la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 1.
Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, Pablo, esta sí es una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, a lo cual Pablo ya le había llamado su hijo en la fe. Aquí en segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 1, la Biblia dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, mi amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, acordándome de tus lágrimas, deseando verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces ahí mismo vemos en la carta de Pablo a Timoteo de que Pablo se dio cuenta y él reconoce las mujeres que tenían gran influencia en la vida de este joven predicador Timoteo, a lo cual Pablo dejó encargado en Éfeso para ser el pastor ahí, mientras que él se fue a Macedonia. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la diferencia en la vida de este joven? Él tenía un padre que no creía, él tenía un padre que era del mundo, él tenía un padre que fue un griego y que no estaba dedicado a las cosas de Dios, pero tenía no solamente a su madre, sino que también tenía a una abuela, que tenían gran influencia en las Escrituras y de la Biblia y para el Señor en la vida de este joven Timoteo. Entonces vemos en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos adelante unas cuantas páginas en su Biblia, 2 de Timoteo capítulo 3, ¿qué tal y cómo es que le influyó su madre? ¿Cómo es que le influyó su abuela? 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, Pablo dice, pero persiste tú, está hablando con Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, sabemos que en este tiempo que Pablo está escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, que no se habían terminado todavía las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces tenía que estar refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento. De quién dice que persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, de quién lo había aprendido. Vimos ahí en capítulo 1 que lo había aprendido de su abuela, que lo había aprendido de su madre. Dice, acuérdate de quién lo has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué fue lo que le estaba enseñando su madre? ¿Qué fue lo que le estaba enseñando su abuela? Las sagradas escrituras, el Antiguo Testamento. Dice que su madre era una judía creyente, una que estaba esperando el Mesías, estaba esperando el Cristo. Dice, las cuales pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es interesante notar ahí que en el Antiguo Testamento hablaba de la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, lo cual le iba enseñando, lo iba influyendo su madre y su abuela. ¿Por qué? Porque eran madres virtuosas que consideraban los caminos de su casa. Y no hacían excusas. No decían, bueno, mi marido es, no sé cómo diría en español, en inglés le decíamos un bum, ¿no? Que es un bum, que es quizá un perezoso, un holgazán, un flojo. No sabemos porque no tenemos esos detalles, pero podríamos decir nosotros que es un bum porque no creyó en el Señor Jesús. Dice que era un griego, era uno del mundo y que realmente no vemos nada más sobre él de la influencia que tenía sobre el hermano Timoteo, el predicador Timoteo. Pero más que nada nosotros vemos la influencia que tiene su madre y su abuela en la vida de Timoteo, tanto que él tiene 2 libros, 2 cartas dedicados a él en las Sagradas Escrituras, lo cual nosotros tenemos, por ejemplo, para ver qué es lo que hace la diferencia de tener una madre piadosa en la vida de un joven que podría luego ser un predicador. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos ver en la Biblia que una mujer podría ser una mujer piadosa, una mujer virtuosa? Vamos a ver un ejemplo en 1 de Timoteo capítulo 5. El apóstol Pablo reconoce
lo bueno que hicieron las mujeres en la vida de Timoteo. Y él quiere fortalecer eso, él quiere reforzar eso. Vemos en 1 de Timoteo capítulo 5, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo sobre las viudas y cómo deberían de tratar la iglesia con las viudas. 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 9, la Biblia dice... 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 9. Sea puesta en la lista la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Está poniendo un ejemplo de cómo debería de comportarse una mujer salva, una mujer de Dios. Dice el versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando atraídas de sus concupiscencias se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo en condenación por haber abandonado la primera fe. Y así también aprenden a ser ociosas, andando de en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas e indiscretas, hablando cosas que no debieran. Quiero pues que las mujeres jóvenes se casen, engendren hijos, gobiernen su casa, que en ninguna ocasión den al adversario para decir mal, porque ya algunos han vuelto atrás en pos de Satanás. Nos está dando aquí el apóstol Pablo la receta para una mujer piadosa, pero también enseñándonos que es una mujer no piadosa, una mujer que no quiere seguir en el pos de las cosas de Dios, una mujer que decide que quiere hacer su propia cosa. Y eso sí es algo que nosotros vemos hoy en día. Las mujeres, por la tele, por la cultura, por la música, tienen en su mente de que van a hacer lo que les dé la gana, no lo que la Biblia nos dice. Van a hacer lo que les dé la gana, no que es lo que su marido quiere que haga. Por eso es que aquí el apóstol Pablo dice que las mujeres jóvenes quieren que se casen, quieren que se cuiden su casa, quieren que gobiernen su casa, que ninguna ocasión den al adversario para decir mal. Dice, porque haciendo eso, están dando ocasión para blasfemar. Dice que ellos están siguiendo en pos de Satanás. Y eso es lo que nosotros vemos en la Biblia. Las mujeres que vimos, la mamá de Absalón, la mamá de Absalón, los malos ejemplos que podríamos ver en todos los libros de los reyes, nosotros tenemos la inclinación o el entendimiento de que estas mujeres no estaban siguiendo en las cosas de Dios, no estaban siguiendo en pos de Dios, no tenían en sí las características de la mujer virtuosa, la mujer piadosa. Y podríamos verlo desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. O sea, los ejemplos, ¿no? Génesis 3:20 habla de Eva, que es la madre de todo que vive. Y luego hasta el último libro el libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, podemos ver el ejemplo de Jezabel, la que no debería de ser predicadora, pero que ella decide que va a ser predicadora y va en contra de las cosas que Dios va enseñando. ¿Qué es lo que vemos en la Biblia entonces? Volviendo nosotros a Proverbios capítulo 31. La madre virtuosa considera los caminos de su casa. La madre virtuosa considera los caminos de su casa. Ella es cuidadosa de su casa. Ella ama a sus hijos. Ella ama a su marido. Ella ama las cosas de Dios. Entonces, ese Día de las Madres, nosotros podemos meditar en la mujer virtuosa como un ejemplo para seguir, sino solamente para mujeres, porque las mujeres sí deberían de seguir este ejemplo para ser una mujer virtuosa, para ser una madre virtuosa, y que considerando los caminos de su casa, cuidando a su familia, pero también para los varones, nosotros deberíamos de complementar a nuestras esposas cuando ellas sí son mujeres virtuosas. Deberíamos de amar a nuestras esposas para animarlas, para darles aliento, las cosas, las herramientas necesarias para poder ser madres virtuosas, para ser mujeres virtuosas. Deberíamos de enseñar a nuestros hijos a buscar a la mujer virtuosa y deberíamos enseñar a nuestras hijas para ser mujeres virtuosas. Ahí estamos en el Proverbios capítulo 31, versículo 25. Fuerza y honor son su vestidura, y se regocijará en el día postrero. Abre su boca con sabiduría, y la ley de misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su casa,
y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, porque ella hace su trabajo como esposa, como madre también, que su familia le ama tanto, que le cuida, que le alaban, que le honran. Versículo 29. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú, hablando de esta mujer virtuosa, la sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Nosotros vemos el día de hoy, el Día de las Madres, en la Biblia, siendo el ejemplo para todo lo que nosotros deberíamos hacer. Nos da el ejemplo de la mujer virtuosa, la madre virtuosa, que considera los caminos de su casa. Ahora, unos pensamientos. Si es el caso de que si el mundo ahora hoy en día, bueno, esa sí fue toda introducción, ¿no? No, en serio. Si es el caso de que si el mundo tendría la Biblia como su ejemplo para la madre virtuosa, la mujer virtuosa, ¿qué sería? La mujer virtuosa, la madre virtuosa que considera los caminos de su casa, quedándose en casa, cocina para su casa, cocina para su familia. Y cocinando para su familia, cría a sus hijos y sus hijos reciben comida buena, saludable, ¿no? Llena de nutrientes. ¿Por qué? Porque la madre sí va a cuidar más de sus hijos mejor que cualquier otra. ¿Es cierto? No va a cuidar de sus hijos así igual como hacen con los niñeros o en la escuela pública. No lo va a hacer así igual como cualquier otra, ¿no? La mamá sí va a tener un gran amor, un amor más grande para sus hijos que cualquier otra persona. Entonces, si es el caso de que si los hijos son criados en la casa con su mamá, recibiendo esa nutrición física, también va a recibir el amor de la madre. Va a recibir lo que es la nutrición espiritual, como vimos con Timoteo. Perdón. Así, no solamente van a estar bien nutridos físicamente, sino que también van a estar bien nutridos espiritualmente, psicológicamente. Ese niño va a recibir instrucción de su madre. Nosotros somos proponentes de enseñanza en la casa, o sea, homeschooling, ¿no? ¿Y quién va a estar más investida, más involucrada, más invertida en la educación de sus hijos que la madre, que la mujer que dio a luz a esos hijos? ¿Quién va a estar más invertido en eso, sino la madre? Ahora, si los hijos crecen en la casa con nutrición física, con nutrición espiritual, nutrición psicológica, instrucción buena, entonces, ¿qué va a suceder? Exactamente lo que dice la Biblia, de que un niño queda instruido en su camino, como debería de ir, y cuando está viejo, cuando se hace viejo, entonces no se apartará de ese camino. ¿Cuál es ese camino? El camino de la Biblia, el camino de Dios, el camino del Señor. Ahora, si el niño es criado de esa manera, para poder seguir en pos del Señor, el camino del Señor, entonces va a estar bien ajustado psicológicamente, van a estar bien ajustado espiritualmente. Espero que en esa vaina de que ese hijo sea salvado, porque la madre sea siendo de Dios, siendo salvada, va a pasar el evangelio a sus hijos. Entonces, ¿qué? Tenemos una sociedad de personas que conocen al Señor, que tienen dentro de sí el testimonio de Dios, de la muerte, la sepultura y de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero en ese entonces sabemos que hay más alta probabilidad de que ese niño o esa niña no va a crecer para ser adulto o adulta que va a cometer pecado. Bueno, sí va a cometer pecado porque somos humanos, pero no va a cometer así delitos graves. No va a salir a la calle a estar asesinando a la gente o robando de la gente o violando a la gente. Entonces, ¿qué? Como resultado de la madre amando a sus hijos, criando a sus hijos, instruyendo a sus hijos, ahora tenemos una sociedad que respeta a Dios, que respeta a las autoridades, que respeta a su prójimo y que no quiere hacer daño a su prójimo. ¿Y luego qué? No tenemos necesidad de una escuela pública, no tenemos tanta necesidad por una cárcel, no tenemos tanta necesidad por policía, no tenemos tanta necesidad por tantas leyes que quieren gobernar a nosotros. ¿Por qué? La Biblia dice que por tanto pecado que hay en una tierra, por hay tanto príncipe. No lo estoy citando bien, se encuentra en Proverbios. Pero el chiste es que básicamente la razón por que nosotros ahora nos sentimos que estamos perdiendo
nuestras libertades, estamos entrando a lo que es la esclavitud, es porque hay pecado que abunde en toda la tierra. ¿Por qué abunde el pecado? Porque ahora hoy en día, hablando de como una vida moderna, la expectativa es para la mujer a salir de la casa a trabajar, para salir de la casa a hacer lo que es que a ella le dé la gana, pasar tiempo con sus amigas, pasar tiempo en el mall, pasar tiempo en la calle, pasar tiempo donde quiera, todo lado, sino excepto en la casa, conforme a lo que dice la Biblia, que ella debería de ser cuidadosa de su casa. Pero vemos entonces que es el resultado en la sociedad, que ahora la sociedad está yendo para abajo. ¿Por qué? Porque la gente no está siguiendo lo que dice aquí en la Biblia. Y es interesante para pensar que para los reyes de Israel, para los reyes de Judá, hay una mención ahí, una mención de quién es la madre de tal rey o de otro rey. Y vemos entonces cómo es que va el reino, basado no solamente 100% en quién es la madre, pero nosotros podemos ver la gran influencia que tiene la madre en la vida de sus hijos. Entonces, si podríamos pensar, como dice la Biblia, que Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes a Dios, entonces si nosotros trataríamos a nuestros hijos como el próximo rey o la próxima reina, instruyéndoles en la Biblia y pasando, o sea, a través de predicar el Evangelio, nosotros alcanzamos a los demás del mundo con la palabra de Dios, instruyéndoles en todo lo que Dios nos ha mandado. Ellos entonces van a recibir la instrucción de cómo es que nosotros deberíamos criar a nuestros hijos, cómo es ser una mujer virtuosa, una madre virtuosa. No solo eso, sino que también cómo es que un hombre podría ser un hombre varonil, un hombre de Dios, un hombre piadoso para guiar a esa familia. Pero como resultado, el fundamento siendo Cristo, el fundamento que se va creciendo sobre eso siendo la familia. El plan de Dios que tiene para esta tierra es la familia. Si la familia está bien, la sociedad está bien, la nación está bien y el mundo está bien. Entonces, cuando se trata del evangelismo, no solamente estamos tratando a cambiar la eternidad de una persona. Sí, ese sí es el motivo para que la gente reciba el evangelio, reciba al Señor Jesucristo, para que crea y para que sea salvo, para que vaya a la gloria. Amén. Pero la gran comisión no es solamente predicar el evangelio, sino que alcanzarles con el evangelio para que sean bautizados y para que sean instruidos en todo lo que Dios nos ha mandado, lo cual incluye cómo ser una mujer virtuosa, porque si hay mujeres virtuosas, van a haber hijos virtuosos que van a crecer teniendo temor de Dios y vamos a tener una sociedad piadosa. O sea que hoy en día es muy menospreciado el papel, el rol de una madre piadosa, pero eso es algo que nosotros deberíamos de alzar, deberíamos de exaltar, deberíamos de honrar, porque si nosotros no tenemos mujeres, madres virtuosas y piadosas, no tenemos una sociedad virtuosa, no tenemos una sociedad piadosa y tenemos lo que tenemos ahora hoy en día. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este mensaje. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, por esta verdad. Ayúdanos, por favor, a ser motivados a predicar el evangelio. Ayúdanos a ser motivados
este Día de las Madres. Gracias por ayudar a mi voz durante el mensaje, Señor, que no lo perdí. Señor, pedimos por favor que nos fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo, que no nos vayamos a cansar en hacer bien, que nos levantemos todos los días en las mañanas temprano para buscar tu palabra, Señor, para buscar esa maná que cae del cielo, Señor, la palabra de Dios. Ayúdanos, llénanos con aliento y ánimo para seguir día tras día haciendo tu voluntad, sirviéndote fielmente. Y bendícenos, por favor, que salimos de nuestro camino y ayúdanos para poder regresar en el tiempo indicado. Y protéjanos, por favor, de todo lo que hay allá afuera y ayúdanos para poder seguir meditando en tu ley día y noche. Y esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.